Bueno, entrando al tema del cono monetario, tenemos a un especialista en la materia que nos va a hablar de ¿Cómo afecta ese cono monetario al bolsillo venezolano y la reconversión monetaria? Roberto León Parili, presidente del Comité de Usuarios y Consumidores ANAUCO, acá nuevamente con nosotros. Bienvenido, Roberto, acá bajo la lupa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, un placer saludarlos y a toda la audiencia también un gran saludo. Bueno, vamos a comenzar con esta nueva reconversión del cono monetario. Sería esta la segunda de estos planteada por el gobierno en estos 18 años. Para comenzar y darle un poco de historia a las personas que nos sintonizan. Sí, bueno, mira, lo primero que tenemos que señalar en el tema de la reconversión es que se demostró ayer con mucha claridad que es una improvisación la manera como se han venido tomando estas decisiones, ¿no? ¿Y por qué una improvisación? Bueno, porque cuando sale un decreto, se ha convertido aquí en práctica que esos decretos son postergados, son modificados antes de su entrada en vigencia o de su ejecución. Eso no es más que improvisar. Y la economía no permite improvisaciones, porque cualquier error, cualquier duda, cualquier incertidumbre puede causar daños en la economía, mayores a los que tiene, ¿no? En consecuencia, yo creo que eso es lo primero que hay que acotar. Esto fue totalmente improvisado, no estaban preparados para implementar en esta fecha una reconversión monetaria. En primer lugar, porque lo que es la impresión de billetes con un cono monetario nuevo, el traslado de esos billetes a Venezuela y la distribución de esos billetes no se puede hacer de un día para otro, como estaba planteado. Mucho menos decretando la cesación de circulación de los billetes que están hoy en día circulando, ¿no? Entonces, eso como primera situación. Lo segundo, tú misma mencionas que ya es la segunda reconversión monetaria en los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera fue como un tubo de ensayo. Ahí tenemos la muestra. ¿Qué pasó con esa primera reconversión monetaria? Fue muy similar a la actual, se quitaron 3 ceros a la moneda y hoy por hoy nuestra moneda se perdió, se depreció de una manera tal que aún quitándole los 3 ceros, cuidado si no nos quedamos cortos otra vez, para poderle dar un valor adecuado a la moneda para que esto pueda permitir que el ciudadano se pueda mover libremente con el dinero en efectivo dentro de un país, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ajá, sí. ¿Por qué el recule del gobierno con esta medida en la raya de poner esta reconversión en marcha? En la raya, ¿por qué hacerlo en la raya, pues? Porque yo creo que fue una medida improvisada o posiblemente una medida muy electoral, por decirlo de alguna manera. A lo mejor, bueno, era un boom en aquel momento, tuvimos unas elecciones presidenciales recientemente y pues resulta que ya aterrizando se dieron cuenta que no es posible implementar eso de un día para otro. De hecho, el llamado de atención de la banca creo que fue tardío. A 3 días de poner en ejecución una medida como esta, yo creo que la banca debió presentar su opinión mucho antes al Ejecutivo. No sé si fue que el Ejecutivo no los quiso escuchar, ¿no? Pero cuesta arriba implementar una medida de reconversión monetaria en esos términos. Roberto León Parili, presidente del Comité de Usuarios y Consumidores ANAUCO, presidente nacional. Con esta reconversión monetaria le rendirán los reales a la gente para vivir en Venezuela, que bueno, que todo cuesta tanto. No, absolutamente, no es así. Fíjate, cuando tú implementas una reconversión monetaria en un país, tiene que venir acompañada de una cantidad de medidas más en la economía para poder controlar la inflación. Porque si tú le quitas 3 ceros a la moneda y ajustas el cono monetario a la situación o al requerimiento actual, en muy poco tiempo, si tienes una inflación tan acelerada, en muy poco tiempo vuelves a tener el mismo problema. O sea, no estarías resolviendo nada absolutamente. Al contrario, todo proceso de reconversión, cuando es eliminación de ceros, siempre trae un componente inflacionario, porque el aspecto psicológico juega un papel importante. Y no es lo mismo que a ti te digan que algo cuesta 1 millón de bolívares a que cuesta 1000 bolívares. En ese sentido, ese factor psicológico es por sí inflacionario. Yo creo que eso no va a resolver esos problemas si viene solo, si no viene acompañado de medidas de fondo, que son las que realmente sí se tienen que tomar. Son las más importantes en este momento. Como por ejemplo resolver el problema del control de cambio, tratar de reactivar el aparato productivo, lo cual
solamente es posible hacer implementándole confianza a la economía. Bueno, tenemos años escuchando realmente el planteamiento por parte de expertos en la economía que el hecho del control del cambio, levantarlo, es como oxigenaría la economía nacional, pero por lo visto el gobierno no tiene pensado esto y nos hace recordar lo que Aristóbulo Istúriz en su momento, hace aproximadamente 3 años, nos manifestó diciendo que este control de cambio era una medida política más que económica. ¿Puede convertirse un control de cambio y una medida económica como elemento político más que económico? ¿Cuánto daño o cuánto efecto causaría una medida política convertida en económica al bolsillo del venezolano, como estamos en esta realidad? Bueno, ya nosotros los venezolanos somos expertos en eso. La política siempre ha estado por encima de la economía propiamente para la toma de decisiones. Siempre que se va a tomar una decisión se impacta desde el punto de vista político, a pesar de que en la economía no sean medidas convenientes. De hecho, estar acorralado con un sistema de control de cambio como el que tenemos, bien lo dijo en su momento, como tú señalas, el político, y es una medida política, no una medida económica. De hecho, es tan inconveniente económicamente que yo creo que es uno de los principales causales de la situación económica que vive el país, y con ella los venezolanos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve una reconversión monetaria? Bueno, y esto va a solucionar el problema del efectivo de la gente, para que no haga tanta cola en los cajeros. Bueno, ciertamente nuestra moneda no tiene un valor representativo y no es posible ni siquiera pagar lo básico en efectivo. Primero porque no alcanza el efectivo, y en la medida que la inflación avanza, cada vez necesitas portar más efectivo para poder pagar tus cosas diarias. Por lo tanto, sí hay un problema que resolver, pero repito, tú no puedes resolver ese problema aisladamente, dejando la inflación galopando y dejando toda la economía con la misma medida que no están funcionando, porque esto sería resolver un problema de muy corto plazo, porque al poco tiempo vamos a estar en una situación igual o peor. Ahora, esta segunda reconversión monetaria que aplicaría el gobierno, implementaría, ¿usted cree que qué tiempo de duración pudiera tener en la economía venezolana? El efecto de la reconversión, sí. Mira, no es muy fácil proyectar eso, porque cuando las inflaciones, cuando tú caes en procesos que ya son más que inflacionarios, son hiperinflacionarios, es difícil medir anticipadamente lo que va a ocurrir. La inflación puede ser exponencialmente mucho más alta que la que estamos viviendo. Y eso pues tiene mucha relación directa con el tiempo de vigencia del valor de una moneda. Si a la vuelta de la esquina vamos a tener el mismo problema. De hecho, no estamos resolviendo nada, al contrario, estamos aplicando más inflación. Yo creo que un tema sería tratar de controlar la inflación reactivando el aparato productivo, lo cual sería un proceso de mediano plazo, y después que tenga un control sobre la inflación, es que se pueden tomar medidas de ajuste del cono monetario, precisamente cuando ya la moneda esté más estable, ¿no? Ahora, ¿usted ve factible de que con todas las leyes y todo lo que, bueno, ya el presidente nuevamente fue a un proceso electoral, aunque hay una situación política internacional, pero el presidente está allí, al frente de Miraflores, se puede dar esta recuperación de la economía por parte de la producción interna del país? Mira, Venezuela es un país que tiene muchos elementos que si se ponen adecuadamente en función de la economía del país, pueden resolver mucho el problema, pueden encaminarnos hacia una mejor situación a la que tenemos. Eso no tiene discusión. Todo depende de quién y cómo llevas el timón. Ahí es donde está la clave. Yo no quiero ni siquiera meterme en el tema político, que tiene que ser este presidente o tiene que ser otro. Pero el que esté allí manejando ese timón tiene que enrumbar a Venezuela a unas medidas económicas que se ajusten más a la realidad que vive el país. Por ejemplo, todos los países de la región utilizan como mecanismo la libre competencia. La libre competencia no es un producto del capitalismo ni nada porque se le parezca. Es sencillamente un modelo económico que ha funcionado en todas partes del mundo. Y cuando te digo todos los países de la región lo aplican, me refiero a países que tienen pensamientos políticos socialistas, capitalistas y de cualquier manera. De hecho, Bolivia, Nicaragua, Chile, Brasil, México, todos los países tienen un mecanismo de libre competencia. ¿Qué viene de la mano de la libre competencia? Bueno, la participación privada, la competencia económica y la variedad de los productos.
a donde el consumidor tiene una gama de productos y puede elegir lo que quiere y lo que se ajusta a su capacidad de pago y a la calidad que él requiere para ciertos servicios o bienes, ¿no? Conversando con Roberto León Parili, él es presidente de ANAUCO. Roberto, ¿es fácil para el consumidor entender cómo sería la reconversión monetaria? Ya está corriendo el lapso donde los comerciantes y los abastos tienen que tener la doble muestra del precio. Es decir, entre bolívares que estamos todavía usando y el bolívar soberano, quitándole los 3 ceros. ¿Es fácil para el consumidor entender esto? No, bueno, eso siempre es complejo, ¿no? Y de hecho nosotros en los últimos tiempos sin tener todavía un cambio del cono monetario, hemos estado totalmente enredados. Cuando uno va a comprar algo y le dicen son 1.000, uno no sabe si le están diciendo que es 1.000.000 o son 1.000. O sea, hay una brecha muy enorme en lo que puede ser un precio, puede ser otro. Pero sin embargo no sabemos cuál es el precio correcto, qué nos está diciendo el vendedor. Entonces, esa confusión obviamente va a vivirse. Pero bueno, eso es un precio que se pagaría si la conversión monetaria estuviera sentando las bases de una economía más robusta y donde ya tuviésemos un control de la inflación. Creo que valdría la pena tratar de pasar por un proceso de educación o de formación de los consumidores para tratar después de solventar ese tema, ¿no? Pero encima de que la reconversión no nos está encaminando a mejorar la economía, vamos a tener ese gran problema, bueno, imagínate pues. Además, el tema de los billetes que van a entrar en circulación con esto, porque no hay efectivo en la calle, entonces uno no entiende cómo van a entrar toda la cantidad de dinero para terminar de recoger lo poquito que está en la calle también. Y el inmortal billete de 100 bolívares. Por eso, es que el tema es que no hay capacidad en este momento de imprimir todos los billetes que se requieren y poder ponerlos en circulación. Eso no es fácil. Tan difícil es que ni siquiera el billete de 100, como ustedes señalan, ha salido de circulación. Y lo han venido prorrogando y prorrogando porque no han tenido la capacidad de sacarlo de circulación. Ahora, ¿cómo pretendemos en estas condiciones de país, en esta situación que tenemos, cambiar todos los billetes y inundar Venezuela de billetes nuevos, que todavía no están en el país, por cierto, ¿no? Hasta esta fecha, Roberto. Ahora, también está la realidad de los comerciantes y de las empresas con el hecho del cambio de sistema, de facturación, de cajas registradoras. ¿Cómo ha sido ese proceso, tú que estás tan cercano tanto a consumidores y usuarios como también a las empresas? Porque es importante ese vínculo. ¿Cómo están haciendo las empresas? ¿Han tenido que comprar equipos, han tenido que comprar software para poder adecuar esta reconversión? No, yo creo que el proceso de cambio no es tan complejo a nivel de los comercios. Es un tema más de software que de equipo, no tienen que hacer inversiones en estructura. El gasto importante lo puede tener el sector bancario, porque cambiar toda la plataforma bancaria sí es un proceso más complejo, ¿no? Ahora, ya para finalizar, tú sabes que hay cadenas por esos chats, por esos Twitter, y decían que si uno tenía en la cuenta, tenía que dejar los números redondos, porque los repelitos eso, y que con la reconversión se lo quedaba el banco. Ya uno no sabe ni qué creer, ¿no? Cuando ve una serie de posiciones. Sí. Por eso quiero precisar eso con usted. No, eso no es así. De hecho, la reconversión lo que representa es una división entre 1.000 del saldo que tú tienes en la cuenta. Si hay una pequeña diferencia en el último dígito decimal, eso se ajusta dependiendo de qué número sea. Es decir, si el número es mayor a 5, al contrario, deberían redondear hacia arriba a favor del usuario. Correcto. Si el número es menor a 5, redondean hacia abajo. Pero la pérdida sería bastante pequeña, ¿no? Obviamente, eso hay que tomarlo en cuenta porque esa pérdida pequeña en millones de personas a lo mejor da unas cantidades que no son tan pequeñas, ¿no? Abultadita. Pero es parte de todo proceso de reconversión. Incluso eso lo vivió Europa cuando surgió el tema del euro, por ejemplo. Uno de los grandes problemas que tenían ellos era lo que llamaban el redondeo, por ejemplo, en España, ¿no? El famoso redondeo que en la primera reconversión, cuando el expresidente Hugo Chávez siempre se habló del redondeo hacia arriba. Sí, claro, porque el comerciante siempre tiende a proteger sus intereses y te va a redondear hacia arriba. Entonces, bueno, ahí queda la discusión. Por eso es que la norma puede explicarlo y cuando eso está claramente establecido en la norma, bueno, es lo que es. Sencillamente, si el céntimo es mayor de 5, es hacia arriba, si es menor a 5 es hacia abajo, ¿no? A favor del usuario, me refiero. Bueno, nos quedó claro bastante lo que tiene que ver con el tema de la economía y la metodología de lo que es el cono monetario de acuerdo a sus declaraciones, porque eso es importante y es una de las materias
que es la más importante porque es la que pega en el bolsillo, en el estómago del venezolano, pero que es muy densa a veces para las fuentes que le expliquen y que las personas la entiendan, incluso para uno mismo. Sí, mira, una de las grandes fallas que ha tenido todo este proceso es la falta de información. Yo creo que era un deber del Banco Central de Venezuela, de Sudeban y de las demás autoridades, informar en castellano y muy clarito cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos de un proceso de este, para que las personas no entren en incertidumbre y no comiencen las corridas por redes de una cantidad de mensajes que algunos son correctos y otros no. Claro. Y que lo que generan eso sobra y mucha incertidumbre, ¿no? Sí, que uno dice, bueno, y entonces uno que no tiene, entonces le van a quitar unos picos, un repele, entonces uno no sabe, pues, ya uno no sabe quién creer, por eso es que uno lo busca. Hay una cantidad de rumores más allá de eso, que se iban a caer las plataformas, que la gente no iba a poder pasar una tarjeta por un punto de venta, toda esa cantidad de cosas son precisamente por falta de información que surgen esas opiniones, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Roberto León Parrilli, presidente. Un gran abrazo por haber estado con nosotros. Saludos, igual.